tenemos como asignatura hacer nuestra tarea de cómo sobrevivir a una pandemia, basándonos con los aprendizajes de la misma. Primero tenemos que entender qué tenemos con nosotros o qué es lo que está sucediendo. Según se divide en tres puntos: brote epidémico, epidemia y pandemia. Un brote epidémico es simplemente una manifestación en un lugar específico de una nueva cepa, un nuevo virus, una nueva bacteria, la cual solamente afecta a ese punto nada más. Una epidemia ya es en un lugar un poco más extenso, sin embargo no atraviesa otros países. Se sigue manteniendo como una enfermedad aún aislada, pero que ya está afectando a una gran parte de la población. La pandemia, por su parte, ya es la afectación de manera global o de varios países de esta misma enfermedad. Según las fases de la OMS, tenemos que tiene como fase 1 que los animales no contagian a seres humanos. Fase 2, se comienzan a ver casos de donde hay humanos ya afectados por los virus, que esto ya podría haber hecho o dar pie a una pandemia, que hayan grupos de transmisión entre animales como la fase 3, pero no de humano a humano, contagios en la fase 4 ya de entre humanos, donde ya empieza a haber en comunidades ya unos brotes ya alarmantes. Fase 5, propagación de la enfermedad de persona a persona en al menos 2 países, que es lo que le mencionaba como parte de una pandemia. Y fase 6, se dan brotes de la enfermedad en países de más de una región en el mundo. Eso quiere decir que ya pasó los continentes. ¿Cómo afectaría a la sociedad? La precariedad económica. Al momento de tener una pandemia, las actividades económicas se reducen con el fin de evitar los contagios o evitar que más gente salga afectada, por lo cual sectores como lo laboral, ya sea una industria textil, restaurantes, maquiladoras, etcétera, comienzan a tener menores asistencias o en su defecto cierran operaciones para que la gente pueda estar aislada. Queda a su pie al siguiente punto, el cual es el aislamiento social. ¿Cómo nos puede afectar? El ser humano es un ser tal cual social. El hecho de que una persona esté separada de todos da pie a muchos problemas, ya sean psicológicos, emocionales, físicos, etcétera. Emergencia alimentaria en dado caso de que ya sea una situación alarmante con una cantidad que excedan los miles, llegando casi a los millones. Mucha gente va a querer poder tener la mayor cantidad posible de recursos para sobrevivir o para aguantar el tiempo que sea necesario o el estimado, o hasta que ya se dé como sano volver a salir. La gente comienza a agarrar tanto como pueda y no tanto como necesite. Entonces, sectores vulnerables o de bajos recursos o que no tengan tanto acceso a no solamente situaciones alimentarias, ¿no? Puede ser en higiene, puede ser con servicios básicos, etcétera, que a su vez vuelve a dar otro pie a las condiciones de vulnerabilidad. Como ya se mencionó en el primer punto, la precariedad económica, la gente, al menos hablando en la situación de México, hay una gran parte de la sociedad que es pobre. Entonces, gente de clase baja o media baja puede llegar a estar en ese punto de ser vulnerables al no poder tener acceso a todos estos recursos. Entonces, tenemos que, si de por sí ya era una parte en la cual se tiene que centrar para poder ayudarles a subsistir, ahora ya muy rara vez va a ser la gente que se le vaya a detener a ayudarles, porque hablando de una afectación en enfermedades, vas a tratar de evitar tener contacto con esas personas y vas a querer poder salir tan rápido de un cúmulo considerable, muy grande de personas. ¿Cómo prepararnos para una epidemia o en su defecto una pandemia? Tenga en cuenta que las amenazas epidémicas y pandémicas y la transmisión puede ocurrir a través del aire, agua y los alimentos.
pueden ser como mosquitos, garrapatas o algún otro pequeño ser que pueda transmitir enfermedades, o el intercambio de fluidos corporales, lo cual da paso a la evaluación y planificación. Necesitamos tener la mayor cantidad de información posible. En este rubro, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien podemos estar al tanto de todas las situaciones a nivel internacional, también podría ser que estas mismas noticias o la información que tengamos sea completamente falsa. Entonces, siempre tenemos que estar muy bien en claro. Los medios nacionales oficiales, eh, tratar de evitar de difundir información no verídica. No porque 20 amigos ya lo compartieron quiere decir que es algo que sea real. Pudiera darse el caso como las situaciones actuales en Europa, ¿no? Que hay muchas informaciones, muchas publicaciones que no son reales. Entonces tratemos que evitarlas, ¿no? Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque la Secretaría de Salud, hablando de México obviamente, nos puede decir qué está sucediendo, por qué se da, cómo podemos evitarlo, cómo podemos ayudarnos como sociedad a poder salir de ello, y las recomendaciones de cada uno de ellos, siendo como tales el evitar el contacto social, evitar saludar de beso, hablar muy cerca de alguien, si estás con otra persona, traer siempre cubrebocas, etcétera, ¿no? Cada situación va a ser diferente porque no todos se contagian de la misma manera, ni todos causan las mismas enfermedades. Tratamos de reducir los riesgos. El agua potable es nuestra medida más importante siempre, o sea, sin el agua no existe la vida, pero en ese sentido el agua nos va a ayudar demasiado para higiene, como siempre, para poder tener las manos limpias todas las veces que sean posibles y todas las veces que sean necesarias. El distanciamiento social vuelve a ser muy importante. Hay muchas veces que tenemos gente que tiene que hacer viajes de negocios, tiene que ir a otras ciudades, etcétera. Tratar de evitarlas, tratar de no exponerte, porque mucha gente en muchas situaciones llega a tener la idea de que a mí no me pasó nada, entonces estamos todos bien, pero hay enfermedades como la actual que podemos tener un caso asintomático, pero alguien que está contagiado y no lo sabe, pero esa persona puede contagiar no solamente a una, puede contagiar a 20, 30, 50 personas. Entonces, si tenemos que una sola persona evitó salir, ahí estamos hablando de que el riesgo reduce drásticamente, por lo cual nos es de mucha ayuda, no solamente como individuo, no solamente en tu círculo familiar o social, sino con todos y cada uno que estén cerca de ti, aún sin pertenecerte. Prepararse para responder, tener equipo de protección personal, no solamente el cubrebocas puede ser de gran ayuda, a pesar de que hay ciertos estudios que han demostrado que el cubrebocas no evita que te contagies, sino de que evita que si tú estás enfermo tú contagies a alguien más. Se me hace muy curioso porque antes yo veía gente enferma en la calle con tos, gripa, algo, y traían su cubrebocas. No era para que no se enferme, era para que no contagie, pero la gente no entiende ese punto. Limpiar y desinfectar superficies del hogar siempre y cuando sea necesario. Al menos ahora con el caso de COVID ya está dicho que no se quedan las superficies, se queda puramente en el aire. Tener suministros de emergencia como alimentos, medicamentos esenciales, artículos de higiene, etcétera. Y conocer síntomas porque muchas enfermedades causan lo mismo. Si tú tienes influenza te va a dar gripa, si tú tienes coronavirus te va a dar gripa, si te bañaste y no te secaste y te fuiste a dormir amaneces con gripa, ¿no? Entonces no porque estés estornudando quiere decir que ya estás contagiado, al menos hablando de una situación personal. Soy una persona con alergias, entonces tiendo a estornudar bastante y no necesariamente yo estoy contagiado de algo.
Causas de defunción y por qué pongo este punto. Eh, si se alcanzara a ver aquí un poquito más, si se alcanza a ver un poco. Pongo esto porque tenemos que una gran parte de las defunciones son por enfermedades transmisibles, como son las vías respiratorias, afecciones neonatales, que bueno, esto es únicamente para bebés, enfermedades diarreicas, pero es de importancia notar que está en cuarta posición y en octava posición. Sin embargo, nos damos cuenta que si es de mediano, perdón, si es de clase media baja, tienen otras enfermedades de transmisión, las cuales están en el ranking de defunción. Pero si nos vamos al mediano alto, ya no están, ya solamente están las enfermedades respiratorias, lo cual es un punto en el cual nos podemos dar cuenta que el ser humano es muy sensible a las enfermedades respiratorias. Digo, si no respiramos nos morimos, ¿no? Pero el hecho de que tenga que ser un punto a uno de los tres, porque por ejemplo, siendo un ingreso bajo, la segunda causa de muerte son las infecciones de vías respiratorias. Entonces, son puntos los cuales debemos de tener en cuenta para poder hacernos una situación o un caso del cual podríamos hablar. Y buscando en algunas páginas de salud, tenemos que enfermedades contagiosas, tenemos el COVID, por supuesto. Ese IRA es una enfermedad respiratoria nueva, realmente no sabía de ella. Tenemos la malaria, chikungunya, chagas, tuberculosis, hepatitis, sarampión, que son las más comunes o recientes, normales. Bueno, malaria, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el ébola, que es una enfermedad ultra contagiosa y muy mortal. Y otras enfermedades desatendidas, ¿no? Que los tienen como un foco hacia ellos. Y para hacernos una pequeña situación, para poner un caso y porque voy a poner un presupuesto considerablemente básico y más adelante explicaré el por qué lo pondré un poco básico. Voy a poner un virus que fue hace reciente, hace aproximadamente unos 16, 15 años, cuando hubo la pandemia de influenza de virus H1N1. Sin embargo, queremos ponerlo como un virus nuevo, ¿no? Que pudiera tener ciertas cosas diferentes. Como una pequeña cita dice que transcurre y se trata como la gripe común, pero con fiebre más elevada. Voy a poner que los síntomas para esta enfermedad son la influenza o gripe, que suele causar problemas respiratorios leves, como es la tos, fiebre, dolores musculares, escalofríos, transpiración o malestar. Puede tener síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea, al ser considerada una gripe porcina o aviar. Entonces tiene que ver con la carne de los mismos animales, por lo cual pudiera llegar a tener esos mismos síntomas. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, insuficiencia cardíaca y neumonía. La transmisión en este caso, como la mayoría de las infecciones respiratorias, son orales. El hecho de que una persona tosa, se tape la boca y toque una superficie, si bien no se queda el virus en la superficie 10 horas, 12 horas, pero por poner la situación, si yo ahora toco la mesa donde estoy haciendo este video y viene mi mamá en 2 minutos y toca, pues ella todavía se puede contagiar, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que hablar directamente con la persona, sino que también puedo hacer esto rodando, hablando o tocando superficies estando yo contagiado. Objetos contaminados, como objetos de uso común, podría ser el celular, la misma ropa, si usa audífonos, eh, si usa una libreta, etcétera. Y quiero considerar y quiero explicar más que escribir el presupuesto, sino que por qué lo pongo de esta manera. Lo voy a hacer como una pequeña lista de cómo voy a considerar el uso de los objetos
siendo de bajo, medio, frecuente, alto y diario. Entonces, con el profesor Otonio podemos ver el pequeño presupuesto que hice. Quiero recalcar que lo estoy separando en dos partes y la cuestión de la despensa la quiero dejar chica. O sea, no quiero decir si compré azúcar, sal, tortillas, etcétera. No quiero ver como un solo conjunto la despensa básica. Entonces tengo aquí en el presupuesto de mascarillas, gel desinfectante, solución clorhídrica, despensa básica, desinfectante para ropa y lo tengo, como les había comentado, el nivel de uso alto, frecuente, diario y bajo. Voy a tener cuántas piezas o cuántos litros, en dado caso que sea un líquido, siendo la más cara o la de mayor costo la solución clorhídrica, que son 622 pesos. Sin embargo, son 5 litros, por lo cual nos pudiera durar a lo mejor un mes o 2 meses, dependiendo mucho del uso que le demos. A pesar de que le puse de uso frecuente, que en este caso tengo que son de 5 o 6 veces a la semana, pudiera ser que solamente se use 5 veces, por lo cual nos alcanza para 2 meses. Todo dependerá de la manera y la cantidad en que se use, ¿no? Porque no es lo mismo usar 10 mililitros o usar 100 mililitros. Pero bueno, esas son variantes que no sé qué están contemplando, pero me gusta aclarar. La despensa básica tengo aquí 14 piezas o 14 cantidades. La que yo había buscado, la verdad lo vi en Mercado Libre, quería ver más o menos como cuánto traería. Si no me equivoco, traería azúcar, una lata de atún, 2 bolsas de pasta, cereales, um, bueno, legumbres, etcétera, ¿no? Unas cosas normales, ¿no? Estoy excluyendo obviamente la carne, el jamón, el queso, porque estamos hablando de objetos no perecederos, por lo cual no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto. Pudiera ser una situación de un par de semanas, por lo cual lo que ya tengamos en casa a lo mejor nos puede ayudar, pero pero bueno, estamos buscando cosas que nos sirvan y que duren mucho tiempo y que también sean abundantes, como en el caso de arroz o de los frijoles. Desinfectante de ropa, en este caso para poder lavarla, no solamente vamos a usar detergente, sino vamos a buscar cambiar lo que utilizamos. Y bueno, contemplando lo mismo, pero ahora nos vamos para 3 personas. Yo aquí estaba considerando solamente como gasto diario para una persona o gasto semanal, etcétera. Pero no me estaba considerando por una persona. Pero no, en el supuesto de que tengamos que cambiar, no solamente sea yo, a lo mejor son mis papás, a lo mejor yo ya tengo una familia, etcétera. Eh, a lo mejor tengamos que las mascarillas suben de precio en el sentido de que como son de uso alto, no diario, porque a lo mejor no todos los días salimos, pero si salimos 6 veces a la semana, o salimos 5 días a la semana, pero salimos en la mañana y en la tarde, pues el desgaste de los mismos hacen que requiramos más. El gel desinfectante ya no es solamente para uno, tengo que comprar para 3. Y bueno, así con cada uno vamos a irlo multiplicando por 3 en este caso, porque no en todos cambia. Tenemos los gastos fijos de luz, agua, internet, deudas por pagar, renta y gasolina. Yo no quería poner más o menos lo que yo suelo gastar, sin embargo contemplé un par de puntos que no son míos, porque hay mucha gente que a pesar de que haya una enfermedad, a pesar de que haya un problema, a pesar de que haya algo, sale porque tiene que salir, ya sea para trabajar, para cualquier cosa. Entonces tenemos que la luz como gasto mensual son de 507 pesos, es un gasto promedio, de hecho fue lo que encontré en internet que es un gasto promedio. El agua son 90 pesos en Mérida, porque en otros estados es bastante más caro. El internet, al menos el que yo tengo contratado aquí en mi casa, que es el que usamos, es el mismo monto que está en la pantalla. Por poner un número, asemejando más o menos lo que yo pagaría de deudas a la semana, son 500 pesos. Y considerando la renta que tenemos aquí en mi casa, bueno, una casa que tenemos rentada, serían 2200 para poner un número, ¿no? Un número aproximado a una casa normal, ¿no?
y gasolina en dado caso de ser necesario, en lo cual el gasto mensual solamente de gastos fijos ascendería a 6.479 pesos, lo cual pudiera ser o es un número muy alarmante considerando que el salario mínimo promedio en México es de 4.200, 4.300 pesos aproximadamente, un poco más, un poco menos. Pero si pudiera yo decir que al menos en mi trabajo, en lo que yo me dedico actualmente, si pudiera ser eh, cubierto por mis ganancias. Entonces no diría que es un número alarmante, ¿no? Esto estoy solamente considerando este gasto. Todavía falta que le ponga el otro. Pero poniendo en situación que fuera para la familia, el gasto se multiplica por 3. Entonces tenemos que la luz subiría a 1.600 pesos. Es exagerado porque realmente la luz subiría, por un decir, a 900 pesos, ¿no? Pero vamos a poner que como ya son 3 personas en casa encerradas, el consumo eléctrico sube demasiado. El agua sube 210, internet queda siendo el mismo porque este no es proporcional al número de personas que haya. Y las deudas van a aumentar porque ya son 3 personas. La renta sería la misma porque la casa sería del tamaño adecuado todavía para que estén todos. Y a lo mejor la gasolina, si tiene que salir, sube un poco más. En lo cual estamos hablando que los gastos totales ascienden en personal a 8.159 pesos al mes y el familiar asciende a 20.852. Eh, sí quiero mencionar que sí son números alarmantes en un pequeño presupuesto porque no estoy considerando carne, no estoy considerando frutas, que si los pusiéramos serían unos 200, 300 pesos más, pero el gasto llega a ser semanal, entonces eso podría ser mensual. Pero sí es una situación donde sí es un gasto bastante alto el hecho de que tengamos que tener un ingreso mayor de 1.680 pesos. Si dijeras que en una situación normal tu salario es de 7.500, bueno, te caen 1.000 pesos para otras cosas, ¿no? Pero solamente para una persona. Si tuviéramos otra persona a la cual tuviéramos que cuidar, pues ya no nos alcanza. La otra persona también tendría que trabajar o también tendría que dar algún ingreso. Pero si hablamos en una situación pandémica, muchísimas de las recomendaciones que tenemos del día a día o de cómo llevar a cabo acciones, decisiones, etcétera, es prescindir de gastos innecesarios. Yo aquí obviamente no estoy considerando servicios de streaming como por ejemplo Spotify, Netflix, HBO, etcétera, porque son gastos hormiga. Bueno, yo los considero gastos hormiga porque son cosas que uno ya está acostumbrado a pagarlas que ya ni siquiera se da cuenta que lo gasta en ello. Y cuando uno llega en dado caso a hacer un recuento de cosas, se da cuenta que realmente es una cantidad bastante de dinero. Por lo cual una persona que realmente gane el salario mínimo no pudiera sobrevivir. Por eso en un inicio yo quería hacer énfasis que hay sectores vulnerables, los cuales de por sí tienen una, una alta complejidad para subsistir y que en este caso para las pandemias o una enfermedad de salubridad realmente están muy solos y sí es un gasto bastante alto. A lo mejor en el familiar pudiera ser el gasto menor, a lo mejor no necesariamente se multiplica por 3 como decía, ¿no? En el consumo eléctrico a lo mejor es menos, al tener que racionar la comida a lo mejor se trata de porcionar lo mejor posible, por lo cual sea ahora solamente, no lo sé, por un decir, 100 gramos de cada quien, ya no son 200 gramos para mí, por un decir. Pero son otras variables que se tienen que considerar conforme van avanzando las cosas. Y esto es un gasto en el cual nada más estamos viendo que pase en este instante, porque pudiera ser, en dado caso, que se alargue como en esa situación a 2 años. Porque puede ser una enfermedad que a los 3 4 meses ya está todo bien, ya no hay nada, ya hay vacuna y por lo cual la gente ya se está curando, ya estamos todo bien. Ya los gastos van a bajar porque ya tenemos que dejar nuestro pequeño presupuesto muy básico, pero
no se sabe cuánto tiempo pueda durar una enfermedad. Y pues nada, eso sería todo. Y muchas gracias por su atención.